Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Por allá en 1983, Jaime Miquelsen Uribe, el dueño del grupo Gran Colombiano, era uno de los hombres más ricos y poderosos de este país. El grupo Gran Colombiano, que incluía al Banco de Colombia, a Gran Financiera y a Gran Colombiana, era el mayor grupo financiero en Colombia. Además, Miquelsen tenía a través de su poder y su dinero tentáculos en la política, como suelen tener los dos magnates colombianos, en todos los partidos, que para esa época incluían el Partido Liberal y el Conservador. Jaime Miquelsen Uribe es una de las muestras de cómo un hombre muy poderoso, que se pensaba intocable, se cayó. En 1983, a las 2 de la mañana, abordó un avión y llegó a Panamá, huyendo de la justicia colombiana. El caso de Miquelsen Uribe hoy parece olvidado. Hoy parece que no hubiera hombres intocables en Colombia. Sin embargo, el ejemplo de lo que ha sucedido últimamente con el fiscal general podría mostrar que un caso como estos se pueda repetir en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy que volvemos a hablar de la posibilidad de que caigan los intocables a raíz de lo que está sucediendo con la investigación de Ruta del Sol 2, tenemos en este programa un panel de abogados de todas las vertientes jurídicas que hay en Colombia, o de varias de las vertientes jurídicas que hay, sobre todo en Bogotá. Vivian Neumann es directora encargada de justicia, es abogada y es javeriana. Vivian, un placer tenerla acá por primera vez. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos en la mesa y en la audiencia. También de la academia viene Jorge Iván Cuervo, que es abogado, es profesor, es investigador de la Universidad Externado de Colombia y es abogado externadista. Buenas noches, gracias Daniel, saludos a los compañeros de panel y por supuesto a la audiencia. De la Universidad Nacional, José Roberto Acosta, abogado, economista, muy activo en este debate alrededor del papel del fiscal Néstor Humberto Martínez, alrededor de lo que está sucediendo con esta investigación. Sí, Daniel, muchas gracias por la invitación y muy honrado de contar con los compañeros aquí de panel y los televidentes. Y la visión rosarista la traerá esta noche el abogado penalista litigante Julián Lara, es docente universitario también. Julián, un placer tenerlo acá. Daniel, un placer para ti, para todos los televidentes, para la mesa de trabajo. Y esta noche tenemos un programa especial, un programa que va a tener una entrevista, no es exclusiva. Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, ha hablado ya con Noticias 1, ha hablado con Blue Radio, pero nos quiso dar una entrevista para hablar de su situación, y esta entrevista nos va a ayudar a hablar de la coyuntura que se sigue desarrollando casi a la hora. Esta noche pasaron muchas cosas, hoy durante el día pasaron muchas cosas en lo que tiene que ver con la investigación sobre la muerte de Jorge Pizano, en la discusión pública sobre la necesidad o no de nombrar un fiscal ad hoc. Quiero arrancar por esta pregunta que le hice a Luis Fernando Andrade, y fue básicamente: usted, ¿por qué me está dando esta entrevista? ¿Por qué quiere por tercera vez salir a hablar a los medios de comunicación? Digamos, aquí ha habido una intención de ocultarle la verdad al país, es muy importante comunicar eso, pero también yo quiero que el país sepa los riesgos que estamos corriendo algunas personas, los riesgos de vida. Es de alguna forma una forma de protegerme el contarle al país lo que está pasando. Y eso mismo dijo en la entrevista que reveló Noticias 1 Jorge Enrique Pizano, que temía por su integridad. Él murió, su hijo también murió, en circunstancias que a usted le hacen temer además por su vida. Sí, o sea, lo que pasó con la familia Pizano es una tragedia enorme. Pues yo no sé exactamente qué pasó allí, pero es que eso lo conectamos con las intimidaciones que hemos sufrido nosotros y nos preocupa. Yo lo he comentado en algunas entrevistas. Aquí, por ejemplo, han aparecido drones en la terraza
tomando fotografías de nuestro apartamento, de nosotros. Hemos descubierto que en el edificio del otro lado tienen antenas para escuchar nuestra voz. Personas cercanas a nosotros nos han dicho que los han llamado a decirles que saben que nos están visitando y que les recomiendan que no lo hagan y otras cosas. Entonces ya uno pues se preocupa, ¿no? Es decir, ¿usted no cree que las muertes de los Pisano hayan sido accidentales? No, eso yo no lo sé, no lo sé. Y, a ver, entonces este pedazo de la entrevista me lleva a por qué este señor está hablando, porque quiere proteger su vida y por qué hablar a los medios de comunicación se ha vuelto una forma de proteger la vida en los testigos que no sienten que tienen garantías. Y ahorita podemos hablar un poco sobre lo que se supo hoy acerca de la investigación de Jorge Pisano. Los medios están jugando un papel importante, o al menos los testigos en algunos de estos casos sienten que los medios son una garantía. Vivian, ¿qué piensa usted? Pero es que antes de que nos entremos a los medios, yo quiero que marquemos todo este caso dentro de algo más grande. A mí me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el origen de esto. El origen está básicamente en la puerta giratoria del fiscal Néstor Humberto Martínez. La puerta giratoria, cuando tú pasas de ser superministro a ser abogado, de abogado otra vez a superministro, de superministro después a ser fiscal, entonces eso genera unos conflictos de interés. Esos conflictos de interés después pueden producir una zona que genera conductas corruptas. Y me parece súper importante que la sociedad tenga claro que estamos hablando de actos de corrupción. ¿Cómo sabemos que estamos ante actos de corrupción? Porque el concepto básico en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos sobre corrupción es que es el abuso de un poder delegado o encomendado en beneficio personal o de un tercero. ¿Y usted de quién está hablando? Estoy hablando del fiscal. Ok. El fiscal Néstor Humberto Martínez tenía una información, tenía un poder encomendado y esa información no la utilizó y no puso de presente a la sociedad cuáles eran los conflictos de interés que él tenía. No reveló esa información y eso ha generado toda esta situación que tiene a la institucionalidad en jaque y que estamos discutiendo en este momento. Antes de que nos metamos en el detalle. Y antes de meternos en esa discusión, déjeme, yo le preguntaba a Andrade si él creía que la muerte de los Pisano era una muerte accidental. Él obviamente no quiere responder porque está en medio de un proceso, pero yo sí les quiero preguntar a ustedes si con lo que sabemos hoy la Fiscalía reveló que había ADN en el pote de cianuro que encontraron en un baño de la casa de Jorge Enrique Pisano. Si con lo que sabemos hoy, con los elementos que tenemos hoy, ¿usted piensa que esto se podría tratar de muertes accidentales? A ver, Daniel, primero estamos bajo una investigación bastante delicada y que ha impactado no solamente en los medios de comunicación, sino vemos también al señor Andrade dando unas declaraciones bajo miedo, prácticamente lo vemos como es normal dentro de un proceso y como es normal la actitud que puede asumir un testigo frente a un proceso de esta en un proceso magnitud, donde se murió un testigo y el hijo se murió envenenado. Y una persona que está siendo investigada. Obviamente existe temor y eso es muy normal. ¿Qué pasa? La coyuntura que se está manejando en este momento frente al fiscal general de la Nación y el cuestionamiento que en este momento el fiscal del general de la Nación, y como lo hace Vivian de una manera muy directa, lo tildan de pasar de un superministro, pasar a fiscal y también haber tenido alguna relación profesional, porque para mí el tema es netamente profesional, ejerciendo legítimamente en ese momento como abogado del Grupo Aval, y eso es lo que en este momento se está cuestionando, pero tampoco podemos directamente entrar a señalar que el fiscal general de la Nación haya de una u otra manera caído en temas de corrupción. Y eso hay que entrar a analizarlo de una manera con pinzas y de una manera muy, muy puntual, porque no es fácil. O sea, y el país está viendo en este momento sometido a un cuestionamiento, más que todo de la debilidad de la estructura, de la misma justicia. Ojo, pero... Hay un vacío que en este momento nos estamos dando cuenta y se está viendo la repercusión en una persona que fue abogado del Grupo Aval, que fue ministro y que ahorita, en este momento,
o hace 2 años tiene la Fiscalía General de la Nación. Y todos me están esquivando la pregunta, Sí, y obviamente es una pregunta que nadie quiere contestar, pero no sé si usted cree que hay elementos suficientes para armarse hipótesis acerca de la causa de las muertes de estas dos personas. A ver, yo sí prefiero que con los temas criminalísticos no hagamos conjeturas, por responsabilidad no solo con la investigación, sino incluso con responsabilidad por la propia familia, porque es un tema muy delicado. Por supuesto que la muerte de Pisano y de su hijo le dio un giro dramático a la investigación. Si Pisano no hubiera muerto, no se hubieran conocido los audios que presentó inicialmente Noticias 1 y eso le dio. Y Jorge Iván, y déjeme meterme un poquito, porque es que yo lo digo porque Andrade tiene miedo. Y es decir, y si Andrade tiene miedo por su vida, Pisano también dijo que temía por su integridad personal. Eso cambia los cálculos en este caso. Claro, pero Andrade tiene miedo por cosas que han pasado incluso antes de la muerte de los Pisano. Él habla de unos drones, él habla de seguimientos, él habla de llamadas a personas. Eso no sucedieron esta semana, eso vienen de atrás. Digamos, él venía anunciando un entorno de intimidación y de presión. Y por supuesto que la muerte de los Pisano le da un giro dramático al tema, pero lo de fondo, lo de corrupción, sigue estando presente con o sin la muerte. Por supuesto que la muerte de los Pisano, insisto, le da un giro dramático al tema y hace que uno se pueda plantear conjeturas. Pero en lo que a mí concierne, yo como abogado prefiero no hacerme conjeturas de quién puso el frasco, de quién se lo tomó, si fue un suicidio. Yo creo que en lo que a mí concierne no deberíamos entrar en ese juego de las conjeturas criminalísticas. De acuerdo, totalmente. Yo creo que el tema del frasco, el tema del cianuro y lo dramático de estas muertes es algo, puede sonar odioso, accesorio. Aquí el eje, y lo digo clarito, Néstor Humberto Martínez Neira es un funcionario corrupto. Lo digo con letras mayúsculas, con negrilla y subrayado. Tenemos en cabeza de la Fiscalía General de la Nación un personaje que ocultó el tema de Navelena el 5 de enero del 2017 y menos mal con el senador Robledo le salimos al paso y demostramos que en Navelena había corrupción y él había sido asesor jurídico de Navelena con su firma de abogados. Quedó demostrado. ¿Y usted está entendiendo corrupción como una...? La definición tan clara, que es global, mundial, aceptada en tribunales mundiales, como la que acaba de describir la doctora Vivian. Por eso, por el conocimiento que tengo del caso, vuelvo y repito, y el miedo que entiendo del doctor Luis Fernando Andrade y del que hemos también estado sometidos los que de tiempo atrás hemos denunciado esto. La primera persona que habló de corrupción de Odebrecht en Colombia fui yo, cuando develé el tema de Navelena. Vi en su programa Una Chiva, cuando antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio sacara la resolución donde le indilga pliego de cargos a los directivos del Grupo Aval, entre esos Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Y recordemos que en este tema del fiscal general de la Nación fue quien nombró a Luis Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción y miren algo simpático, le delegó el tema de Café Salud al señor Luis Gustavo Moreno. Y ¿saben qué? En ese tema hubo otro muerto. Fue el señor Luis Alfredo Caicedo, que era el revisor fiscal de Café Salud, y lo mataron, lo apuñalaron en su bañera una semana antes de entregar el informe a la revisoría fiscal. Así que vuelvo y repito para que no nos salgamos con el tema del frasco del cianuro, que dónde lo compró, que si es un pote, que si se lo tomó en agua con gas o sin gas. Aquí el tema es que en cabeza de la Fiscalía General de la Nación tenemos a un ser corrupto como Néstor Humberto Martínez Neira y si él no cae, el país va a caer más a fondo. Yo sí tengo que hacer las preguntas que se están haciendo todas las personas y todas las personas se están haciendo la pregunta que ustedes no me quisieron contestar y que yo tampoco voy a contestar por ustedes. Pero sigo con esta parte de la entrevista de Luis Fernando Andrade y es que a ver, uno entiende por qué Jorge Enrique Pisano podía haber sido incómodo, porque tenía un vínculo directo con el Grupo Aval, con la Ruta del Sol 2, que es la empresa cuestionada, con Odebrecht. ¿Por qué Luis Fernando Andrade podría ser incómodo? Porque su caso tiene que ver con Odebrecht y esto es lo que él me contesta. La mayor disputa que tuvimos es cómo se debería liquidar el contrato de Ruta del Sol. Y la diferencia de valores, cuando uno suma los sobrecostos que ellos querían, más la fórmula específica de liquidación, supera el billón de pesos. Y esa pretensión de ellos, por eso es que yo hablo de un esquema general de defraudación al Estado, pues no fueron exitosos en promoverla. En el momento en que yo voy al Tribunal de Arbitramiento a explicarle a los árbitros esta situación, es que ocurre la imputación contra mí.
Y muy curioso porque ocurre sin pruebas. Las pruebas que luego se utilizan en la imputación fueron obtenidas después. Y ocurre otra cosa muy sospechosa, y es que aprovechan mi salida para ir al Congreso y modificar una ley que está en trámite con el objetivo de afectar la liquidación de Ruta del Sol. O sea, se cambia la ley para adoptar la fórmula que ellos querían y se hace de carácter retroactivo, algo que nuestra Constitución prohíbe. Entonces, la suma de esas cosas a mí sí me hace sospechar que la razón que iniciaron la persecución contra mí es que me volví un obstáculo a sus objetivos económicos. Pero eso implicaría que el fiscal general sigue respondiendo a los intereses de su antiguo empleador Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esa es la sospecha que yo tengo y que mucha gente en Colombia tiene, y por eso nos gustaría tener un fiscal independiente. Luis Fernando Andrade sospecha que Néstor Humberto Martínez, el fiscal general, está actuando según los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval, y por eso es que está imputado el señor Andrade. Eso es lo que él dice, y por eso pide un fiscal ad hoc. Si usted quiere... Sí, el doctor Andrade mencionó una ley que además también denunció desde septiembre del año pasado, la ley 1882, artículo 20. Es una adenda a la Ley General de Infraestructura, para que los colombianos tengan claro qué dice ese artículo 20. Todos los colombianos pagaremos de nuestro bolsillo las deudas que los consorcios de estructuración de proyectos de cuarta generación de infraestructura los tenemos que pagar. ¿Cómo así? Si el proyecto se endeuda con un banco, pagamos. Oiga, y si el proyecto es con sobornos, si el proyecto es ilegal, si el proyecto nace espuriamente, como sucedió en estos casos, no importa, pagamos. Ese artículo 20 fue firmado por el presidente Santos en enero de este año, pero con un agravante, efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque Ruta del Sol se firmó en la primera licitación desde el 2010 y quieren cobijarse en un arbitramento en donde está peleándose hoy día 3,6 billones de pesos, de los cuales para el Banco Aval va 1 billón de pesos. Aquí el tema es José de Roberto, plata, billones de pesos. Aquí uno diría, una buena forma de desmontar esta sospecha, esta teoría de Luis Fernando Andrade, es decir, el Grupo Aval sí ha sido investigado y no se ha encontrado nada al respecto. ¿Usted cree que ese es el caso, Julián? ¿Quién lo investigó? Pues bueno, las investigaciones frente al Grupo Aval las quiero ver. Sí, yo no las conozco. No las conocemos. Pero José Luis Melo está en la cárcel. No, estuvo en la cárcel, salió libre. Ajá. Y un detalle, he dicho, un detalle, he dicho públicamente que se desaparecieron los mails de José Elías Melo en su calidad de presidente de Corficol entre el año 2009 y 2014. Señor fiscal general de la Nación, ¿dónde están esos mails? Deme, Néstor Humberto Martínez, lo que dice Néstor Humberto Martínez en la entrevista al Espectador, él da la respuesta, es decir, el Grupo Aval recibió toda la misma información que sabemos que recibió Néstor Humberto Martínez de las conversaciones de Jorge Enrique Pizano. Y él dice, yo hice esto y lo mandé al Grupo Aval. Lo dice de la siguiente manera. Entonces, ¿por qué el Grupo Aval no acudió a las autoridades cuando se enteró por Pizano de todas estas irregularidades? Y él dice, en Colombia hoy nadie está obligado a denunciar siendo un particular. Ahorita quiero su opinión acerca de eso, ustedes son abogados acá. Por eso yo incluí en el debate de la reforma anticorrupción que si alguien tiene evidencias de que hay delito de corrupción siendo ciudadano debe denunciarlo. ¿Qué consideraciones tuvieron en Aval para no denunciar? Eso es cosa corporativa que ustedes tendrán que preguntar a ellos. Vivian. Bueno. Primero, yo sí creo que existe un deber de denuncia y él tenía ese deber de denuncia, pero incluso si aceptamos que él no tenía esa obligación de denunciar, en ese pequeño periodo en el que fue el abogado del Grupo Aval antes de ser fiscal, ya siendo fiscal tenía toda esa información en su poder. ¿Qué significa tener toda esa información en su poder? Que él tiene un conflicto de interés. No quiere decir que él vaya a fallar en contra o a favor del Grupo Aval. Quiere decir que existe la posibilidad de que él pierda su imparcialidad. Entonces él tiene que apartarse.
El problema es que él no transparenta ese conflicto de interés, él considera que no lo tiene. Es difícil que uno sienta que uno no es capaz de juzgar, que uno no es capaz de ser independiente, pero la ley se lo exige. Existe una cosa que se llaman los conflictos de interés de los servidores públicos. Él los tenía, hay un procedimiento, él tiene que seguirlo y él no siguió ese procedimiento. Lo que hizo fue que se mantuvo controlando toda la competencia sobre las 17 líneas de investigación que está haciendo la Procuraduría en este momento en el caso de Brecht. Y solamente se declaró impedido en uno porque ya lo habían pillado. Daniel, quiero volver al punto que inicialmente tocaba Vivian sobre el tema de puerta giratoria. Con puerta giratoria pasan dos cosas en relación con la información. La primera es que alguien usa información privilegiada para el beneficio, por ejemplo, en el sector privado o para el sector público. Y el otro problema es que esa información, teniéndola, no la use para el cumplimiento de las funciones, que es lo que pasa en este caso con el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien no debió ser fiscal general de la Nación nunca, ¿sí? Yo incluso eso hay que señalarlo, eso fue responsabilidad del expresidente Juan Manuel Santos, hizo una terna con otros dos excelentes candidatos que eran Jessy Reyes y Mónica Cifuentes, hubo una pantomima de que era un concurso público, ya Néstor Humberto Martínez estaba seleccionado, con un ingrediente que a mí me parece paradójico, y es quien se opuso a que fuera incluido en la terna en su momento fue María Lorena Gutiérrez, la secretaria general de la presidencia, hoy presidente de Corfi Colombiana. Una paradoja que es esa paradoja yo todavía no la entiendo. Me tengo que ir a la pausa, vuelvo con usted, Julián, en segundos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, pueden tuitear sus opiniones en Twitter con el hashtag francamente, en nuestro Twitter @zonafranca, pueden escribirnos al correo francamente@zonafranca con quejas, reclamos, denuncias también. Estamos hablando del caso Odebrecht, del caso Ruta del Sol 2. Yo creo que es un mejor nombre para este caso, Ruta del Sol 2, porque ahí están todos los involucrados. Y usted quería decir algo antes de que nos fuéramos. Sí, quería resaltar algo que decía Vivian y de pronto no estoy muy de acuerdo con eso. Tienen en cuenta que ya hace referencia a un conflicto de intereses de los servidores públicos. Inclusive nos trae a colación un manual, pero tenemos que mirar y hacer referencia que Néstor Humberto estaba en el sector privado. Y él cuando llega a la fiscalía, toma su investidura, él se declara, se declara incompetente frente a ese, pero este año, frente a ese caso. Pero, Julián, solo este año. Solo este año. Entonces, pero él deja ese señalamiento y deja el impedimento está planteado. Pero este año, o sea, pasó un año tapando cosas. Él en realidad declaró su conflicto de interés. Pero hay que entrar. Mira, hay un punto que parece técnico, pero es muy importante, y es, el fiscal general como tal lleva muy pocos casos. Por ejemplo, los casos que llevaba era el caso de las exministras Parodi y Albert. Él se declaró impedido para eso. Los demás casos generalmente son llevados por otros tipos de fiscales ante la Corte, y en estricto sentido él no se tiene que declarar impedido. Pero ¿cuál es el problema que yo he visto en el caso de Néstor Humberto Martínez? Que él dice, no, yo no conozco ninguno de esos casos, los fiscales son independientes, yo no tengo ninguna incidencia sobre esos. Pero por el otro lado es el que ante medios cuenta todo el tema de las investigaciones. Por lo tanto, sí le están informando permanentemente el avance de las investigaciones. Claro. Entonces uno dice, sí está teniendo incidencia. Doctor Cuervo, si uno y ese es un error. Ese es un error y quien lo remueve. Y mire, y aquí tengo el full del fiscal con Juan Lozano en el punto. Angélica. Sí, así hablaba el fiscal general de la investigación de Odebrecht hace más o menos un año, exactamente en los estudios de este canal. Nosotros aspiramos a que esta investigación esté concluida en el año 2017, comienzos del 2018, porque realmente la hemos abordado tanto. 2018. No, a más tardar a comienzos del 2018, toda la investigación tiene que estar cerrada porque nosotros tenemos toda la investigación. Nosotros tenemos toda la investigación. Aspiramos a que esté cerrada a comienzos del 2018. Tapada, realmente es tapada. Pero miren, ojo, un detalle. Hoy día el fiscal preside unos comités de seguimiento en la fiscalía. En esos comités se sientan los diferentes fiscales de los casos. Muchos fiscales, y me lo han dicho internamente, porque el miedo dentro de la fiscalía también pulula, no solo de Luis Fernando Andrade, me dicen, esto es el colmo, porque uno tiene unas líneas de investigación muy delicadas, no solo en este caso, sino en muchos otros, como el de Matos, que eso, acuérdense que él también fue asesor de Matos, es que por donde uno le busque al fiscal tiene muchos líos. ¿Y saben qué es lo que no se ha dicho? Para que tenga usted otro tema aquí en este programa.
el fiscal fue llamado como testigo dentro del proceso. Al ser llamado el fiscal dentro del proceso... Otra vez, porque también fue llamado No, en el proceso de Luis Fernando Andrade. Por eso, en ese proceso. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Luis Fernando Andrade dice, venga, yo lo quiero a usted dentro del proceso, pero ¿saben quién era el otro testigo que lo confrontaba dentro del proceso? Nada más y nada menos que el doctor Jorge Pizano. Entonces, es muy curioso que el testigo que confrontaba al fiscal después del llamamiento por parte del abogado del doctor Luis Fernando Andrade, hoy esté muerto. Entonces, y eso lleva a la pregunta de si hay intocables en Colombia. Si más allá de si ponemos un fiscal ad hoc, si la justicia colombiana está ante la tarea de juzgar los delitos de una persona, más allá de cuánto dinero tenga, más allá de cuánto poder político tenga. Eso se lo pregunté a Luis Fernando Andrade y esto es lo que dice. Ahí viene. La verdad, yo estoy pesimista, yo lo he dicho. Con la experiencia que he vivido en el último año y medio, pues yo sí veo que aquí en Colombia se saben las cosas y nada pasa. O sea que hay intocables. Pues sí, es la impresión que uno tiene. Y entre esos intocables, ¿a usted le parece que está la empresa para la cual trabajaba el fiscal general, el Grupo Aval, que era socia de la empresa Odebrecht? Yo lo que siento es que muchas cosas que son obvias, que se hicieron públicas hace tiempos, ahí siguen y no se toman acciones al respecto. Y volvemos entonces a la pregunta. ¿Hay intocables en Colombia? En este caso, los socios de Odebrecht. Mira, algo simpático es que en el tema de Turjuelo Canoas, no solo le mato esto. Métansele porque si no... Va a tocar. En Turjuelo Canoas, el señor fiscal metió a la cárcel a los accionistas minoritarios. Acuérdense que en Turjuelo Canoas eran Odebrecht y los Solarte. Papá Solarte e hija Solarte, parte de la familia, están hoy en la cárcel. ¿Por qué no sucede lo mismo con los socios minoritarios, en este caso Grupo Aval, en el tema de Ruta del Sol? ¿Doble rasero, señor fiscal? Vivian, ¿hay razones para que esta hipótesis tenga vuelo? No, yo no quiero ser totalmente pesimista. Yo quiero que tenemos que tener algunas luces. Yo me imagino esto en una tensión entre dos extremos. Mikkelsen al principio. Claro, ¿no? claro, para pensar en algo que pueda suceder. Entonces, yo creo que puede suceder una de dos cosas. O el fiscal tiene que renunciar, o tenemos que hacer una auditoría a todos los casos en los que él tiene conflictos de intereses por cualquier razón, por amigos, enemigos, o por clientes pasados que haya tenido, o por relaciones previas que haya tenido, y le nombramos fiscal ad hoc. ¿Cuál es el problema ante esos nombramientos de fiscalías ad hoc? Que solamente las puede solicitar un sujeto procesal, alguien que pertenezca a la investigación procesal, a la investigación penal que se esté haciendo. Que ya lo hace Andrade. Entonces, lo podría hacer Andrade en su caso, pero en general hace falta alguien. ¿Y quién es ese alguien? El que representa a la sociedad en los sujetos, en los procesos penales, el Procurador General de la Nación. El Procurador interviene en representación de la sociedad. No lo ha hecho. Él ha dicho que va a pedir un fiscal ad hoc, pero él tendría que hacerlo en cada uno de los casos. Una fiscalía ad hoc, dijo. Una fiscalía ad hoc. Una fiscalía paralela. Pero En el país de los paramilitares él habrá tendría que fiscalía hacerlo en cada paralela. uno para que lo retiraran al fiscal y tú cogiéramos toda esa lista después de que haya dicho la auditoría y esa lista fuera investigada, sancionada y acusada por otro fiscal. Daniel, ¿Cuál es la diferencia entre es uno que y otro? el procurador se había demorado a meter en este tema, porque no sé si ustedes vieron los audios de Pizano. Pizano le había hecho una petición personal a Carrillo, exigiéndole que rectificara que él había dicho que él era empleado de Él Odebrecht. estaba tremendamente afectado por eso. Claro. ¿No? Eso es por donde en empieza este la tema entrevista el de Noticias procurador 1. también Falló. tiene su cuento, digamos. Pero a ver, entonces esto de la Fiscalía ad hoc nos manda a un cálculo político, porque hasta donde sabemos hay un antecedente de un fiscal ad hoc, que fue Eduardo Cifuentes para... El caso de Vivian Morales. El caso de Vivian Morales en la investigación contra Sandra Morelli, la excontralora... Lo paradójico es que la institución del fiscal ad hoc no está en la ley, no está en el código, no está en la Constitución, pero en este caso es una garantía. En este caso de Odebrecht es una garantía y se está planteando y la Corte debe entrar a hacer el mismo trámite como para la elección del fiscal. Pero ¿saben qué debe preocupar? La vicefiscal dice, oiga, yo me aparto. Y cuando dice yo me aparto, dice me aparto de ciertas líneas de investigación.
como bien lo dice Vivian, hay 17 líneas de investigación. Entonces, no es que se aparte de una sí, de otra no. Tiene que apartarse totalmente del caso de Brecht. Y cuando nombren el fiscal ad hoc, el fiscal ad hoc va a tener que utilizar al CTI y a los dependientes de Néstor Humberto. Entonces, ahí por eso el procurador, pero creo que también es exagerado hablar de una fiscalía ad hoc. Aquí ojalá pues se nombrara a alguien del talante Robert de Mueller, Velázquez, no, por estamos ejemplo. cada vez como Estados Unidos. Me tengo que ir a la pausa. La papa de la Fiscalía ad hoc que pasa por las manos del presidente de la República, Iván Duque. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y volvimos de la pausa, señor Leonardo Pineda. Estamos leyendo sus tweets. Sí, ¿qué tal? Es lo que le diría el señor Pineda al egocentrista, usted que descubrió el caso de Brecht, señor. Pues yo le diría que son los comerciales lo que le dan la papita a Daniel, usted estaba diciendo que yo fui el primero, yo fui. No, eso sí, qué pena, pero pues ahí está. Es más, Daniel Coronel me lo reconoció, que públicamente dijo, sí señor, José Roberto Costa fue el primero en Colombia que habló de la corrupción de Brecht. Y entonces aquí hemos en este programa hablado de Néstor Humberto Martínez a través de la entrevista que nos dio Luis Fernando Andrade, director de la ANI. A Luis Fernando Andrade creo que merece un capítulo su papel y creo que hay opiniones diversas. Cuando yo le pregunté, obviamente, usted, señor, ¿por qué se reunió con el senador Elías? Esto es lo que él contesta. Usted le recibió un regalo a él y le ayudó a la hija a entrar a un colegio y le dio una recomendación personal. Esos casos son una cercanía normal en una relación entre un miembro del Ejecutivo y un miembro del Congreso. Ayudar a desarrollar una buena relación con un miembro del Congreso no es un delito. Él no es un contratista, él es un representante del pueblo en el Congreso, ¿no? Y tener una buena relación con él es precisamente lo que uno está buscando. Y mire, con esas cosas se está tratando de alguna manera de desviar la atención y de banalizar las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de un esquema de defraudación del Estado de billones de pesos, ¿no? Dicen, ¿y usted por qué se fue a cenar con el senador Elías? Por Dios. Además, cuando el mismo fiscal lo hacía según el senador Elías, ¿no? Y entonces yo creo que ahí lo clave es, esto no es un delito. Y es que Luis Fernando Andrade enfrenta varios delitos que lo podrían tener tras las rejas más de una década, ¿cierto? Yo no sé si estuvo bien hecho o no, pero no es un delito. ¿Usted tiene una opinión al respecto? No, que yo creo que él quiere plantear un escenario de que hay una conspiración dentro de Odebrecht y los de la construcción de ruta de ser contra Andrade. Y yo creo que él también tiene muchas conductas que aclarar ahí. O sea, no se reunió con cualquiera. El director de una entidad técnica no se reúne con políticos, eso lo hacen los ministerios políticos. Y se reunió no con cualquiera, se reunió con congresistas que están vinculados y privados de la libertad por temas de Odebrecht. Entonces, yo creo que el tema Andrade hay que mirarlo con cuidado, uno no puede perder el foco, hay muchos problemas, hay problemas en las decisiones que tomó el gobierno con el documento COMPES al declarar ese proyecto estratégico y ahí están vinculados, incluido el propio fiscal. Hay temas vinculados con la forma como se dio la prórroga del contrato. Me parece que sigue siendo, no podemos perder el foco, estoy de acuerdo con Vivian, del rol que ha jugado Néstor Humberto Martínez, primero como abogado del Grupo Aval y posteriormente como fiscal. Es decir, son todos temas hay que abordarlos. Pero una cosa, Daniel, a mí me preocupa el tema de la Fiscalía ad hoc, porque con eso parecería que estaríamos resolviendo el problema. Pues es que ya todo el mundo está de acuerdo con la Fiscalía ad hoc. Tiene muchos problemas que ustedes señalaban. ¿De cuántos procesos se va a encargar ese fiscal ad hoc? Porque es que no es solo uno de Odebrecht. Luis Roberto habla de 17 líneas de investigación. Van a tomar todos esos procesos, todos los sujetos procesales van a pedir que pase eso. Segundo, ¿cuál es el equipo técnico con que va a contar ese fiscal o esa fiscal? Eso no lo sabemos pero todavía. la Fiscalía, la pregunta de la Corte Suprema de Justicia hace una decisión jurídica que es que haya un fiscal ad hoc, pero ¿y el equipo técnico? ¿Y usted dejó pasar que la terna la haría Iván Duque? Y la terna la haría el presidente de la República, quien en su momento hay información de que viajó a Brasil con Oscar Iván Zuluaga a una de las reuniones iniciales con los de Odebrecht para la financiación de la campaña. Mendoza, que fue el Yo no sé si eso implica que digamos tenga que declararse impedido, pero yo le tengo uno pensaría Julián. que el presidente también tiene algún interés en los resultados de las investigaciones relacionadas con Odebrecht, porque de alguna manera Que a él lo funcionen. toca por esa visita Y tengo que tuvo otra a de Brasil. Iván. Julián.
No, aquí el tema es que el enfoque al que hace referencia Jorge Iván, el enfoque mío como penalista es que debemos respetar la presunción de inocencia en todos los puntos. Tanto Andrade está relacionado, está siendo investigado, penalmente se le debe respetar y como abogado lo debo decir. A Néstor Humberto también se le debe respetar la presunción de inocencia. Él está saliendo... Pero es que ni siquiera tiene delitos. Por eso, pero es que, mire, toda la semana que ha tenido el actual fiscal. El actual fiscal. Mentiras, que es distinto, ¿no? Es muy grave. Él tendrá que aclararle si ha dicho, se aparta. Pero usted está de acuerdo en que hay unas mentiras, hay unos bandazos, unos cambios de versión evidentes. Él tiene que aclarar eso. Sí, él tiene que aclararlo, pero en este momento él se aparta de una investigación. La vicefiscal también se está apartando en este momento y ¿quién es el que tiene que entrar? ¿Quién es el que entrar mi punto de vista es que tiene a dirimir eso? La Corte. Unos graves problemas éticos, mintió, ya le demostraron que había mentido. Segundo, tiene una agenda política en la Fiscalía, me parece que eso hay que decirlo y estaba desde el momento en que fue ternado. Y ¿cómo va a pedir la Fiscalía a la gente que denuncie si él cuando fue particular no lo hizo? A mí me parece que la Fiscalía ad hoc nos resuelve parcialmente el problema. Lo ideal sería la renuncia de él a la Fiscalía General de la Nación, es mi punto de vista. ¿Y la renuncia qué soluciona? ¿Qué soluciona? Que haya un nuevo proceso. Que caiga alguien corrupto como Néstor Humberto lo necesita el país. Si un corrupto como Néstor Humberto no cae en Colombia, la que va a caer es la República, así de grave. La renuncia alguna gente del Partido Verde, esta es una hipótesis y una propuesta que ha traído Claudia López, la reitera ahora la senadora Angélica Lozano, la intervención de un organismo internacional estilo CICIG. Que no sé las cifras ahora, las siglas, pero es como una comisión internacional, una fiscalía ad hoc internacional. ¿Usted le parece eso remotamente viable? Sí, aunque me voy a echar un poquito para atrás porque estamos hablando del presidente Duque y de si él tenía algunos problemas para nombrar los fiscales ad hoc y entonces se me ocurre que si realmente todo su partido está muy relacionado con eso, ahí lo que sigue es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que parece que sí no está relacionada con nada con Odebrecht. Entonces eso nos daría una cierta tranquilidad y confidencialidad. La lucha contra la corrupción. Que tiene su portafolio este tema. Es difícil porque la vicepresidencia no es un cargo dentro del gobierno. Exactamente, no tiene... Y uno pensaría en teoría que sí, pero es que la vicepresidencia no es un cargo dentro del gobierno. El vicepresidente no hace parte del gobierno, salvo que reemplace al presidente ante una falta absoluta. Otro hecho de impedimento es que fue Iván Duque, el 27 de enero del 2017, quien denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio solo a Odebrecht, curiosamente, no al consorcio, solo a Odebrecht, por competencia desleal. Hombre, competencia desleal era un mal menor. Es como si yo veo un asesinato y llamo a la policía y digo, oiga, los asesinos tienen mal parqueado el carro. Pero fue la superintendencia la que falló. Entonces, permítame terminar. Entonces, denuncia ante la SIC por un delito menor cuando lo grave habían sido los cohechos y los sobornos. A partir de esa denuncia del senador Iván Duque, a las 3 semanas la superintendencia ordena a Luis Fernando Andrade, lo pone contra la pared y le dice, usted tiene que terminar anticipadamente este contrato. Dice, un momentico, pero si es que hay razones de nulidad. No, señor, lo termina anticipadamente. ¿Qué implica eso? Que a partir de esa denuncia se le dio una salida digna a Odebrecht y sus socios, en vez de haberse le dado una salida con costos pecuniarios y contractuales que era la derivada de la nulidad o la caducidad. Lo contrario es la caducidad. Exacto. Entonces, el hecho de haber pedido la nulidad terminación del contrato, anticipada, terminó beneficiando económicamente. Claro, pero eso es simplemente una solicitud que hace un senador de la República. No entiendo por qué eso lo inhabilitaría de conocer. Vuelvo y le repito, Daniel, uno no puede ser ingenuo creer que él, dentro de su enorme desconocimiento, esté diciendo que el problema de los asesinos eran haber dejado mal parqueado el carro cuando estaba siendo testigo de un asesinato en términos de delito. Lo peor en Odebrecht eran los sobornos, no la mala competencia. Institucionalmente es el presidente el que tiene que hacer la terna y lo tiene que hacer el presidente Iván Duque. Y él podría enviar un muy buen mensaje de enviar una terna con personas, digamos, impecables, intachables. Entonces solo déjeme hacer una ronda cortica. ¿Fiscal ad hoc? Sí. ¿O usted renuncia? No, para mí lo ideal es que renuncie, pero eso va a ser muy difícil. Ya ha enviado mensajes de que eso no va a ser. Entonces un fiscal ad hoc para todos los temas. Julián, Vivian, lo ideal es que renuncie. Renuncia. No, Okay. Nos vamos a nuestra última pausa, ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. Les dejo, antes de ponerlos a votar nombres, sobre quién podría ser, quién podría integrar esa terna de la Fiscalía ad hoc que en este momento parece que tendrá que presentar el presidente Iván Duque, si así lo quiere la Corte Suprema de Justicia. Yo le pregunto a Luis Fernando Andrade acerca de esta hipótesis del fiscal general de que hay un conspirador que está detrás de todo este escándalo. No es muy claro por qué, porque Jorge Enrique Pizano fue quien entregó las grabaciones a Noticias 1 y yo asumo que Noticias 1 al Espectador. Esto es lo que él responde. ¿Usted es un conspirador? Mire, yo desde el principio, y ustedes pueden ver todas mis declaraciones, he venido diciendo que hay un conflicto de interés muy grande, que por lo tanto debe haber un fiscal independiente, un fiscal ad hoc, y que las decisiones que se están tomando dentro del proceso parecerían manipuladas. Si denunciar las irregularidades en mi proceso, denunciar las irregularidades en la fiscalía, si denunciar los conflictos de interés que tiene el fiscal general es ser un conspirador, sí, yo soy un conspirador. ¿Usted ha utilizado indebidamente, como han sugerido algunos periodistas, sus vínculos familiares, por ejemplo, con Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, para influenciar esta investigación? Claro que no. No es, obviamente no iba a decir nada distinto, él no es el conspirador. El conspirador que nombra Néstor Humberto Martínez cuando pone el teléfono, que no me vaya a llamar Ernesto Yamure en este momento. ¿Usted quién cree que a quién se refiere? ¿Se refiere a Andrade o se refiere, porque Carlos Matos hoy también salió a decir, no, yo tampoco soy el conspirador? Él dice, es alguien que está imputado por la Fiscalía. Pues todo orienta a pensar de Luis Fernando Andrade, pero recordemos que el fiscal le ha disparado, por ejemplo, le disparó tutela a María Jimena Duzán para callarla. Demandó ante la Corte Suprema de Justicia al senador Robledo. Bueno, no fue el fiscal general, fue un fiscal... Bueno, por orden del sí, fiscal, uno que no depende de él. Bueno, el que hizo sí, al senador Robledo lo denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia y reculó, Néstor Humberto le tocó echar para atrás. Entonces, son simplemente globos que envía el yo fiscal. estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que nosotros debamos dejar la teoría de la conspiración. Es decir, cualquier funcionario público, y más uno poderoso como es el fiscal, tiene que tener muchos enemigos. Y los enemigos van a intentar muchas cosas, él tiene que aprender a convivir con eso. Lo importante no es la conspiración, lo importante es la situación en la que se encuentra él después de conocer una cantidad de información que le generó conflictos de interés y no los declaró. Eso es lo clave. Vamos, ¿usted tiene algo sobre la teoría de la conspiración? ¿No? No creo en las teorías de la conspiración. No, y en este, es que a propósito de todo esto, yo creo que se ha corroído un poco la credibilidad de todas las instituciones, incluso las mentes más institucionalistas que yo he conocido le han dado rienda suelta a teorías de la conspiración. ¿Cómo usted empieza su columna hoy diciendo eso? Sí. Vea, pues me estoy citando a mí mismo. El ego la tragué. No, pero porque lo escribís, no porque lo Me iba a acordar del poema, he visto las mejores mentes de mi generación desarrollando teorías de la conspiración. No, mira, aquí hay pruebas. Las teorías de la conspiración tienen un grave problema y es que le bajan a uno el rigor de hacer más analítico. Sí. Y entonces uno se recuesta en la teoría de la conspiración y ahí se queda. Sí. No, yo creo que aquí hay pruebas, documentos, es un tema muy complejo. Hay un entramado de corrupción enorme, hay que desentrañar las distintas responsabilidades por acción, por omisión. Y entonces la teoría de la conspiración como que nos relaja para tratar de entender lo que está pasando. Para cerrar aquí con unas propuestas, seamos propositivos acá, ayúdenle a Iván Duque a conformar su terna. No les voy a pedir 3 nombres, pero voten nombres. A ver. Yo los doy. Volver a la terna original, con Jessy Reyes y Mónica Cifuentes, que hacían parte de la terna original de Santos, junto con Martínez, 2 personas excelentes. Ya lo dijo todo. Y sumemos a Jaime Córdoba Triviño, por ejemplo. O sea, la terna de Santos para Iván Duque. Y a Velázquez, a Iván Velázquez. Julián. A ver, Jessy Reyes. Francisco Bernate, me gusta. Francisco Bernate. Viene mucho este programa. ¿Será que...? Joven, pero conoce de este tema, conoce la fiscalía. Muy cercano a Yamuri. Fue su abogado aquí, claro, fue su abogado frente a uno de los temas. Pero entonces,
No, ya muy Pero bien hecho ustedes, matoneo, es decir, por ejemplo. pero Ternas, es decir, Iván Duque es de centro derecha, ¿no? Eso no tiene nada de malo. De ultraderecha, pero bueno. No, mire, para mí el fiscal tiene que renunciar, pero ante las tiene que nombrar una nueva terna, sí, de tiene que todas nombrar. maneras. Ya tiene que ver igual Córdoba, Sí. Triviño, espectacular, me parecería también el doctor Reyes y pues obviamente Mónica Cifuentes también. ¿En de justicia no hay sumaría penalistas? ese listado. En de justicia hay muchos penalistas, claro. Ah, Rodrigo también en de Primi. justicia muy buenos, sí, correcto. Rodrigo Uprimi. Rodrigo Primi. Bueno, lo veo muy lejos del corazón de Iván Duque. Yo también No, lo veo sí, muy sí. lejos del corazón de Iván Pero Duque. eso Y sería si una se le buena acerca, señal. lo prefiero para que Es que precisamente lo que postule tiene él que para la poner es Corte a alguien que Constitucional. sea lejos de su corazón. Exacto, eso porque sería lo una que gran tiene que señal de- demostrar Pero su porque tiene que ser transparencia del corazón del presidente. No, exacto, tiene No. que ser fuera del corazón Es para que es al mandarle una contrario. señal al país. Ahí yo creo que está el secreto. Iván Duque tiene Pues- una oportunidad enorme de decirle al país: voy a mandar una terna decente, independiente y clara para que Y no reemplace a le Néstor pegamos Humberto. ni una repasada a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que finalmente eligió a Néstor Humberto Martínez, de quien ya se conocía, El tenía cartel un de la toga. extenso Acuérdese. problema de conflictos de El interés. cartel de la toga fue el que eligió al señor Néstor Humberto Martínez Neira y el tema del cartel de la toga no avanza. Señor Angélica Néstor Humberto, Lozano ¿qué lo hubo? logró demostrar que él se reunió con Leonidas Bustos Ajá. para hundir la reforma política y en pago poder ser elegido cuando el presidente estaba a la terna. Eso no me lo estoy inventando. Y Angélica Leonidas Lozano lo Bustos probó. metido, involucrado con el fiscal ese de corrupción que está extraditado por corrupto. Mano derecha de Néstor Humberto en la fiscalía. Hay Claro, intocables Moreno en llega a la Colombia, fiscalía hay por el lado del intocables. despacho de Y Leonardo ustedes, Bustos. nadie me quiso coger la caña por el lado de lo que decía Andrade, el grupo Aval y lo que sigue ahí en ese capítulo, que es muy La complicado. Bolsa de Nueva York va a tomar medidas. Le mintieron a la Bolsa Me de voy. Nueva York, formulario K6 de febrero Nos y vamos. formulario K6 de agosto. No, hay que tener en cuenta que el Grupo Aval no denunció lo que tenía que denunciar. Así que. Violó ahí el sí. SARLAF, norma internacional. Bueno, muchas gracias. Se me acabó Daniel, el muchas tiempo. Fue gracias. un placer tenerlos Gracias a a ti. ustedes Gracias a aquí. ti. A ustedes también muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Muy bien.